pasado, para los que no asistieron igual que yo, estuvo predicando ahí David, mi esposo, y habló de permanecer en ¿qué? A ver, ¿qué me ayuda? ¿Permanecer en su amor? Muy bien, en conocer y en disfrutar ese amor, ¿cierto? Que a veces va fuera de todas las definiciones de amor que tenemos acá en el mundo, ¿ya? Es un amor perfecto. Y hoy día vamos a seguir con esto de permanecer, ¿sí? En esta temporada nos estamos basando mucho en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. Y en particular, hoy día nos vamos a basar en la primera parte de Juan 15:4. Juan 15:4, que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sí? Es súper fácil de aprender. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sí? De hecho, más adelante en ese mismo capítulo, habla de que, creo que es el 26-27, dice que cuando venga el Consolador, a quien yo, dice, los enviaré, está hablando el Padre, dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Y sigue hablando y dice, y ustedes ahora darán testimonio que han estado conmigo. Así termina ese capítulo, es increíble, porque habla de ese amor al que nos tenemos que sujetar. Así que, antes de seguir y avanzar, me gustaría orar, porque hoy día vamos a hablar de un tema que es permanecer en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de permanecer, pero ahora en comunión con el Espíritu Santo. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando un poquito de esto de permanecer en la comunión con el Espíritu Santo. Ahí hay una palabra, es como dos frases que es una frase, pero comunión. ¿Sí? Esa palabra es importante, ¿ok? Comunión. ¿Por qué? Porque comunión, ¿qué es? De hecho, antes de eso, vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, el verso 14, por favor. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, ¿qué cosa dice? La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esto es la despedida de Pablo. Se está despidiendo en la carta. ¿Ok? Ya hablamos del amor de Dios. Ahora nos vamos a centrar en ¿qué? En la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? Es algo que está en común, pero estamos unidos. Es como una cosa como simbiótica, ¿sí? Pasar a ser uno. Estar tan pegadito, que ya no se sabe qué es una cosa de la otra. Es lo mismo, esta comunión es estar con el Espíritu Santo. Suena muy fácil y honestamente Jesús hizo la parte más difícil. La parte de nosotros es mucho más fácil con el Espíritu Santo, todo lo que hagamos. Así que nos vamos a centrar en la persona del Espíritu Santo y siento que muchas veces es la persona de la Trinidad como más incomprendida que hay. No sé si les pasa. A Jesús es fácil, un poquito más fácil, porque hay una historia, hay películas, podemos hacernos una idea, ¿no? El Padre también, porque es el creador, ¿ok? Y el Espíritu Santo se tiende a incomprender a veces con algunas cosas, porque, por ejemplo, en la Biblia, ¿cómo se menciona al Espíritu Santo? A ver, algún ejemplito que me den. Como paloma, como fuego, muy bien. En Hechos 2:3 habla que había lenguas de fuego, ¿cierto? Y se está hablando del Espíritu Santo. Después, en Mateo 3:16, cuando está Jesús siendo bautizado, dice que baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Ok, todo esto es cómo. Porque quien describe en Hechos habla de cómo lenguas de fuego. No era fuego como tal. Cuando está Jesús siendo bautizado, dice como una paloma. No era una paloma. ¿Ok? Entonces
hace esto, hace esto un poquito más complejo, el entender al Espíritu Santo. Entonces, vamos a recordar que en Juan 16:7, Jesús está hablándole a los discípulos y les dice, chicos, ¿les conviene que me vaya? Y todos, no, ¿cómo te vas a ir, Jesús? ¿Y qué le dice? ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador, el que trae ese consuelo que tanto necesitamos. Dice que si yo no me voy, Él no puede venir. Y Jesús, imagínense, Jesús con todo lo que vivió con los discípulos diciendo, les conviene que me vaya. Así que es importante que tengamos presente este tema de la comunión con el Espíritu Santo. Es una persona de la Trinidad que es digna de adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. El Espíritu Santo no la rebajemos a como una paloma, como un fuego. Son explicaciones que los autores intentaron explicar lo que estaban viendo, ¿no? Me imagino cómo rayos explico esto. Bueno, lo más parecido, ¿sí? Podemos sacar características de estos ejemplos, obvio. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Otra verdad importante, que el Espíritu Santo es una persona. Y aquí hay un poquito de confusión, ¿no? Porque ¿a qué le suena persona? A un ser humano, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no es un ser humano, pero sí siente, sí tiene voluntad, sí tiene pensamientos propios, ¿sí? Si uno le hace algo, le duele. Si uno hace algo bien, se contenta. ¿Ok? Tiene características de persona. Otra de las cosas que me encanta recordar del Espíritu Santo es que habita en nosotros. Y aquí este tema es tan lindo profundizar. Habita en nosotros. Imagínense, el creador del mundo, que tiene todo a donde habitar, incluso paisajes que nosotros ni siquiera nuestra mente puede imaginar, porque nosotros tenemos información limitada, ¿no? Conocemos el universo, las galaxias, que se crean galaxias todo el tiempo y hasta ahí. Y parece un poquito ciencia ficción, ¿no? Porque no sé hasta dónde es verdad lo que me dicen los científicos. Pero sí, la ciencia ha avanzado y ha descubierto que hay un montón aún más por descubrir. Ya, el creador de todo eso decide habitar en mí, en ustedes. ¿Logran dimensionar eso? Logramos entender que Dios mismo, teniendo todos los lugares, decide hacer una casita llamada Ruth, una casita llamada Steffi, una casita llamada Fran. Dije puras mujeres, pero una casita llamada David, Camilo. Casitas también. Ok, y otra de las verdades que es importante recordar del Espíritu Santo es quien nos instruye. ¿Esta palabra les suena? ¿Instruye? ¿Podemos leer Juan 16? Sí, Juan 16, el verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Sigue, ¿cierto? Así, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ok. Lo que está hablando es que Él nos va direccionando, ¿cierto? Nos va mostrando qué camino seguir. Ya, les voy a contar algo que pasó. Esto, si uno lo dice así como, sí, el Espíritu Santo nos instruye, ok, pero llevémoslo a la práctica. ¿Cómo lo llevarían a la práctica? Porque esto es real. Y me estuvo pasando en la semana. Para los que no saben, estoy estudiando. Y en la universidad ha sido todo un mundo. Ya he estudiado, esta es la segunda vez que entro a la universidad, o sea, no es primera vez, no es un mundo desconocido. El tema es que ahora entro a la universidad con un esposo y 2 hijos chiquititos. Entonces el mundo sí es distinto. Entrar mechona a la universidad, chiquitita, 17 años, entrar a la universidad, a que entrar ya con 30 años
a una carrera que también consideraba que no estaba dentro de mi rango, ¿no? Y con una familia. Y además de todo lo que se hace, ¿no? Trabajo, sí, gente, trabajo. Y estoy aquí liderando la iglesia también. Entonces, fíjense que yo voy y llego a una clase que no tengo idea de qué están hablando, de verdad, para mí era chino mandarín lo que estaban diciendo, y me sonaba que alguna vez en historia escuché lo que estaban hablando de un tal Constantino, y yo dije, qué buena onda Constantino, pero no lo conozco. Entonces, estaban hablando y de repente me hacen un control, ¿sí? Así de básico es. Y yo respondí porque había estudiado súper bien. ¿Y saben qué es lo que venía después? Era simplemente exponerlo frente a otras compañeras y teníamos que no sé, unas cosas raras de ver qué te generó esto y hacer preguntas, ¿no? Y yo honestamente no sabía qué decir, porque había que decir una frase y concluir todo el tema. Y yo no tenía idea qué decir. Y saben que lo único que fue decir, Espíritu Santo, no tengo que decir, no tengo idea qué decir, de verdad, nada, ni siquiera una puntita, nada. Y saben que entro a la sala, porque estaba por Zoom, entro a la sala y te dan segundos. Y yo entro a la sala y literalmente fue, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y dije algo que a mí me estaba pasando en ese momento, que sentí que lo tenía que decir. Y el Espíritu Santo me fue guiando a una conversación y me fue mostrando cosas y hablé media hora con una profesora y un compañero y otra compañera y fue literalmente presentarle al Espíritu Santo en la historia de la humanidad. A ver, en conclusión, podemos estar muy desorientados, pero ¿quién nos instruye? ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? Espíritu Santo, me equivoqué, ¿cómo me levanto de esto? Todo, hasta tan básico como estar en la universidad, ¿sí? Y no saber qué decir, porque la materia me la sabía, pero no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, no entendía la prueba, no entendía nada. Y el Espíritu Santo me fue guiando, Espíritu Santo, y de repente me escucho y digo, y así se ha visto el Espíritu Santo en la historia. Y yo, ¿qué dije? Y ¿saben qué? Y fue hermoso, tuve buena calificación. Y ¿saben qué? Fuera de esta historia tan simple quizás, Él nos instruye en decisiones también muy importantes. Lo que yo les estoy contando es algo bajito, chiquitito, es un detallito de esta semana, ¿sí? Él nos instruye a tomar buenas decisiones, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a casar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar en casa? Él nos instruye, nos enseña, nos convence de pecado. Juan 16:8. ¿Sí? Podemos estar sabiendo que algo es malo, pero no se siente malo, porque me gusta. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? El pecado no siempre sabe mal a la carne. Pero ¿quién nos convence y nos dice, es que eso sí, es el Espíritu Santo? Otra característica es que nos consuela. Juan 14:26. El Espíritu Santo me ha provisto de cuando no tengo fuerzas y que literalmente siento que mi corazón está rotito, está partido. Él ha sido el único consuelo que he encontrado. No sé si alguien se ha sentido así. ¿Estoy roto? ¿Han dicho algunas esa frase en la cabeza? ¿Estoy quebrado? ¿Estoy quebrada? No sé. ¿Me duele todo? A veces el dolor del alma se siente en el cuerpo físico. ¿Les ha pasado a alguien? Bueno, les voy a contar que el único que trae consuelo cuando todo parece gris es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y otra de sus características es que nutre o fortalece. En Romanos 8:26, me encanta este versículo. No sé si lo podemos poner, Romanos 8:26. Nutre o fortalece. Es como una forma de decir que es como que nos da ese aliento necesario muchas veces. Cuando no tenemos fuerza es quien nos nutre, quien nos da esa... Tú puedes, yo estoy contigo, miren. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene,
Bueno, aquí está hablando de que cuando no sabemos orar, eso también, ¿les ha pasado? Que a veces estamos tan mal que no tenemos idea qué pedir, porque no sé, no tengo idea, no sé, no veo, estoy tan cegado en mi dolor o en mi desesperación que no veo más allá. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar según lo que nos conviene. Ok, he dicho muchas características del Espíritu Santo, ¿sí? Pero me gustaría que podamos hoy día probar un poquito de la comunión del Espíritu Santo, de hacer consciente que tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Sí, hacer consciente que nuestro cuerpo responda a esta verdad de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si hay alguien de aquí que nunca ha hecho esta oración tan simple como decir, Espíritu Santo, te invito a hacer mi casa, hoy día es el día. Hoy día es el día y no hay que tener un currículum. Aquí no es como un trabajo, no necesitas currículum, no necesitas años de experiencia. No es que yo vengo de tal familia, que he trabajado en tal lugar, he ido de misiones. No, ningún currículum. Es tan simple como decir, Señor, te entrego mi corazón, quiero que vengas y seas mi Dios. Espíritu Santo, quiero más de ti. Y Él es cuando ahí dice, ok, entro. Entonces, teniendo esto en mente, tengan en mente todas estas características que hemos hablado del Espíritu Santo, ¿sí? En Génesis 1:2, ¿qué habla? Dice que Dios, está la Trinidad, crea todo para hacer un huerto perfecto. ¿Para quién? Para Adán y Eva. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Iba todo perfecto, todo era lindo, estaban los dos juntos. El Espíritu Santo dice que Dios se movía, ¿sí? No especifica, pero están los tres. Y de repente, ¿qué pasa en Génesis 3? Se fue todo mal. Iba así, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. ¿Sí o no? ¿Qué pasó en Génesis 3? El Espíritu Santo dijo, me cansé, me voy. Dios dijo, chao. ¿Qué pasó? ¿Quién decidió? El hombre. El hombre decidió pecar. El hombre decidió decir, no voy a hacer caso, me las tomo. ¿Suena parecido a esa historia? ¿A alguno? Yo sé que tengo que ir por acá, pero quiero ir para allá. Ok, lo mismo pasó con Adán y Eva. Yo sé que tengo que ir por acá, yo sé que esto es el plan perfecto, pero este árbol me parece más codicioso, más lindo. Y aquí pasa que es la separación, que es todo lo opuesto a koinonía. Koinonía es una palabra griega que está más o menos 20 veces en el Nuevo Testamento, que habla de comunión, koinonía, comunión, que habla de ser uno, de una relación simbiótica. Entonces, simbiótica es un término científico, pero habla de uno, de estar y no se diferencia quién es quién, qué parte es qué. Ok, entonces, estamos Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. ¿Y ahí se termina la historia? ¿No? ¿Qué pasó? El Padre crea todo un plan, envía a Jesús para que eso se revierta. ¿Y qué pasa? Que Dios mismo es el que insiste una y otra vez en habitar con nosotros, en estar con nosotros. Insiste en koinonía, insiste. No le bastó con hacer un jardín hermoso, no le bastó con mandar a los profetas. ¿Qué más? Envía a su propio Hijo para que volvamos y este velo se rompa y ahora tengamos comunión con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es mismo Espíritu Santo, que es Dios, habita en nosotros. Maravilloso. Si esto, Facu ayer hablaba y decía, si fuera una película, la Biblia sería la mejor película del mundo. Imagínense este plan perfecto. Iba todo bien, la embarramos y Dios de nuevo insiste, nos equivocamos de nuevo. Cuando mandó a los profetas nos volvimos a equivocar. ¿Han leído Deuteronomio, Números, toda esa historia? El pueblo de Israel iba como avión, se equivocaba. Dejaba la escoba, volvía, perdón Dios, de nuevo, como avión, se equivocaba. ¿Sí? A veces nos pasa eso, ¿no? Somos un poco cíclicos. Sí, Dios, doy todo por ti.
nos equivocamos. Pero ¿saben qué es lo genial? Dios insiste. Coinonía, quiere comunión. Y eso se hace gracias a quién, al Espíritu Santo. Entonces, no hay ningún mérito humano aquí. No hay mejores casitas que otras. Sí, Él ya decidió habitar en nosotros si nosotros le damos acceso y ahora tenemos la chance de hacer que nuestra casa sea la mejor casa para Él. Porque Él es digno. Él es digno. Y hoy día quiero hablar de algunos obstáculos, o mejor llamadas mentiras, que pueden interferir en esta comunión. Y quiero que hagamos el ejercicio bien práctico. Vamos haciendo este ejercicio bien práctico. Vamos a establecer la primera verdad. ¿Dios quiere estar en comunión con nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso o no mucho? ¿Dios quiere estar en comunión con nosotros? Sí. Perfecto. Ahora, ¿hay obstáculos? ¿Ustedes sienten que siempre tienen una perfecta comunión con el Espíritu Santo? No. ¿Y qué pasó si recién dijeron que sí? ¿Qué pasa? Porque hay un cambio. Si Él quiere, ¿por qué no? Porque hay obstáculos y que yo les puse como mentiras, ya, que pueden interferir en esta comunión y las tenemos que identificar. Identificar y ir sacándolas. Identificar y sacándolas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cuando Jesús venga, Él es como recibir a un amigo. ¿Y cómo recibo a un amigo? Conociendo a este amigo, ¿cierto? ¿Y cómo conozco a Jesús? Gracias al Espíritu Santo que habita en mí. Entonces, hay que identificarlas para ir sacándolas. Y una de las mentiras que se relaciona al Espíritu Santo, a la comunión con el Espíritu Santo específicamente. Ojo, voy a hablar con el Espíritu Santo. No voy a hablar con Jesús ni con el Padre. Esas son otras mentiras que se levantan. Pero con el Espíritu Santo generalmente nacen en nuestra infancia. Adivinen, infancia. Los primeros años de vida marcan mucho, ¿ya? Y una de las principales etapas donde se crean estas mentiras, estos obstáculos es ahí. ¿Por qué? Porque puede ser, voy a dar solo supuestos, ¿ya? Y ahí ustedes van viendo si, sí, por aquí, por acá no. Puede ser que yo esté en casa siendo muy pequeña, o también puede ser en la adolescencia, o inclusive ahora igual, ¿ya? Que sientes que hay asuntos o personas que son mucho más importantes que tú, ¿sí? Por ejemplo, estoy en casa y pasa que llaman y yo estaba muy enferma y llaman y mi cuidador se va porque hay que atender afuera. Pero yo también me dolía. A mí también me dolía. Se va generando una mentira ¿de qué? De que todos son más importantes que mi propia persona. Otra mentira que puede ser muy común es que los dolores o las emociones no importan. No importa. ¿Estás enojado? No importa. ¿Te dolió esto? No importa. ¿Sí? No importa. Y avanza. Ponen cara feliz. Vamos, avancen. Invalidar nuestras emociones. ¿Les ha pasado? Otra cosa, cuando me equivoco, soy digno de todo lo malo porque me equivoqué. No soy digno de ir a Jesús de nuevo. No soy digno de orar al Espíritu Santo y decirle, me equivoqué. ¿Qué pasa? Que generalmente en casa, cuando uno se equivocaba, venía el reto y decir, chao. No eres digno de que te mire porque te equivocaste. ¿Ya? Generalmente eso genera una mentira que dice que no soy digna cuando me equivoco delante de Jesús, delante del Espíritu Santo. O también pasa que el Espíritu Santo no me habla. ¿Por qué? Porque me equivoqué. ¿De dónde viene esa mentira? Es que cuando yo me equivocaba en casa, no me hablaban. O en el colegio, ahí pongan ustedes. Otra de las cosas comunes es que yo puedo sola, yo puedo solo. Tengo un montón de necesidades, pero las tengo que cubrir, tengo que trabajar en exceso. Dios fuera, no se involucra. Yo voy a poder, no tengo idea cómo, pero voy a poder, voy a salir adelante. Ok, ese pensamiento es una mentira que viene arraigada de otra cosa que surgió también en la infancia, es arréglatela sola. ¿Sí? Hace frío, aprende que allá hay un chaleco que te va a tener que abrigar. ¿Cómo? No sé, pero
¿sí? Generalmente con infancias que han sido muy vulneradas. No necesariamente estamos hablando de cosas tan graves, pero sí como que no había un cuidado en exceso, si hacía frío había que abrigarlo, si cubrir las necesidades básicas de comer, etc. Ya, todas estas cosas, mis queridos, hacen que nazca una mentira. Y cuando nosotros validamos esta mentira como verdad, es cuando asignamos al Espíritu Santo con estas características. Que Él no me escucha si me equivoco, que Él no cubre mis necesidades, que Él me deja de hablar si me equivoqué, que hay asuntos mucho más importantes en el mundo porque el Espíritu Santo me va a estar hablando a mí. ¿Sí? O sea, hay una guerra en Medio Oriente, ¿por qué me va a estar hablando a mí? Todas estas mentiras vienen de un evento, de algo que te enseñaron, que nos enseñaron o que aprendimos, ¿sí? Y fuimos aprendiendo y cimentando y ahí ponemos la imagen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, pero generalmente le ponemos como una cara a lo que nos pasó y tenemos que culpar a alguien. ¿A quién culpamos? Al Espíritu Santo. Entonces, estos son obstáculos que nos hacen que nuestra conexión con el Espíritu Santo se vaya debilitando. Consulta, y les vuelvo a repetir, ¿el Espíritu Santo quiere comunión con nosotros? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay comunión? Porque hay obstáculos. Ahora, vamos a hacerlo bien práctico. Oremos al Espíritu Santo y que nos revele si hay algún obstáculo. Hay algo que nos está tapando a esta conexión. ¿Qué hay en medio? Ahí donde están. Si quieren cerrar los ojitos, los que tienen sueño no cierren los ojitos. Oramos. Espíritu Santo, revela si hay algún obstáculo, algo que esté haciendo que nuestra comunión sea inestable. ¿Con qué mentira me he relacionado? ¿Con qué mentira estoy batallando constantemente que impide que pueda disfrutar de esta comunión hermosa contigo, Espíritu Santo? Qué mentira. Hay asuntos más importantes que yo. Si he creído que mis dolores, mis emociones no te importan, Espíritu Santo. He creído que si me equivoco no puedo volver rápido a tu presencia. Espíritu Santo, qué mentira, con qué mentira me he asociado. Si pudiste identificar una mentira, ¿sí? Si pudiste identificar una mentira, identifica en qué momento en particular te asociaste con esa mentira. Espíritu Santo, ¿cuándo comenzamos a creer estas cosas? ¿En qué momento empezamos a creer que no soy digna de que tú me hables? ¿En qué momento aprendí que cuando me equivoco no puedo volver? ¿En qué momento aprendí que tú le hablas a todos menos a mí? ¿En qué momento aprendí esta mentira, Espíritu Santo? Trae mayor revelación, abre nuestros oídos. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque todo el tiempo nos has hablado, porque todo el tiempo has estado con nosotros. Aunque no te vimos. Gracias, Espíritu Santo. Yo quería contarles una experiencia que yo tendía a, cuando me equivocaba, cuando, no sé, inclusive cosas chicas, pero de lo más chico a lo más grande,
yo sentía que no era digna de orar, de hablar con el Espíritu Santo. Inclusive a veces le hablaba a Jesús, solo a Jesús, porque sentía que el Espíritu Santo estaba dolido conmigo. Ni siquiera enojado, dolido. Era como que hubiese herido, y el saber que le dolía mi equivocación hacía que yo, como para no herirlo más, ¿se entiende? Como para no herir más al Espíritu Santo, porque sabía que le dolía mi error, yo decía, bueno, no te voy a hacer doler más, me voy. Lo hacía súper inconsciente. Y no les estoy hablando de siglos atrás, les estoy hablando hace poquito. Me di cuenta que cada vez que yo me equivocaba, la erraba, cualquier cosa, yo decía, bueno, no quiero hacerte más doler porque te amo mucho. ¿Y qué hacía? Y le empezaba a hablar solo a Jesús. Y cuando me di cuenta de esto, fue darme cuenta que hay una mentira detrás de eso. Sí le duele, porque él siente, ¿ok? Pero él aún así, su amor perfecto me dice, insisto contigo. Él no se cansa de amar. Él insiste con nosotros, insiste y quiere una comunión con nosotros. Quiere hablarnos cuando estemos mal, quiere hablarnos cuando estemos felices, quiere hablarnos todo el tiempo. Entonces, sentía que es importante que tengamos ciertas verdades en cuanto a la comunión con el Espíritu Santo, para ir ya cerrando un poquito el tema. Es que Él, teniendo todo el universo para habitar, decide habitar en nosotros. Somos la casa del Espíritu Santo. Somos ese lugar donde Él decide habitar. Otra de las cosas que necesitamos recordar es que Él sí se duele. Él sí se duele cuando estamos atravesando un momento difícil. Él sí se duele. Él se duele cuando estamos atravesando problemas. Él se alegra cuando estamos bien. Pero también se duele. ¿Y saben qué es lo más lindo? Es que su dolor nos sana. El dolor del Espíritu Santo nos sana. Él trae consuelo como nadie. Yo estoy estudiando psicología. Sé que aquí hay algunos psicólogos. Pero nadie va a traer ese consuelo, solo el Espíritu Santo. Aunque yo cuando termine los 5 años y medio, y tenga las herramientas más, no estoy invalidando a los psicólogos, ¿ok? Sí, pero tienen hasta un rango de trabajo. Quien trae el real consuelo es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es el conocedor de todos los dolores. Y gracias a eso el Espíritu Santo nos consuela. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo en el auto cuando venía en el auto y me susurró y me recordó esta frase es: ¿quién se queda cuando todos se van? El Espíritu Santo es el único que se queda cuando todos se van. Cuando estás solo y no quieres que nadie esté, o cuando te quedaste solo, Él está. Él está, es quien se queda cuando todos se van. Él valida y entiende cada una de nuestras emociones, ¿sí? Y nos enseña a vivir las emociones correctamente. Si hay un desbalance de emociones, ¿quién nos enseña a vivir y a moldear y a ver cómo educamos nuestras emociones? Es el Espíritu Santo. Cuando tengamos un ataque de ira y digamos, uy, eso no se parece a Jesús. Ok, ¿cómo lo hago? Espíritu Santo, enséñame a ir drenando eso y viendo cómo manejamos el enojo. Jesús se enojó, sí, pero siendo guiado por el Espíritu Santo. Ojo con eso. ¿Sí? Todas las emociones se pueden, Él las valida y nos enseña. Otra es que Él nos habla constantemente, incluso cuando nos equivocamos. ¿Sí? Él nos enseña. ¿Ya? Nada te invalida por escuchar tu voz. Aún la embarrada más grande que puedas mandarte en toda tu vida no te invalida de escuchar su voz. Y la otra, que necesito esta última verdad que la tomemos
y que la vayamos masticando y viendo y experimentando esta verdad es que Él cubre todas nuestras necesidades. Nos puede faltar todo, pero con el Espíritu Santo tenemos más que todo. Hay una canción que no es cristiana, que anda dando vuelta que dice como nunca me puede faltar todo, pero tú no, algo así, no me acuerdo, pero era algo así medio romántico. Ok, cantémosela al Espíritu Santo. Me puede faltar todo, pero contigo tengo más que todo. Entonces, me gustaría que termináramos este tiempo poniéndonos en pie, porque me gusta incomodarlos. Disfruto incomodarlos. Disfruto. No. Y vayámonos con esto. Con que está el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y que Él sí desea estar en comunión con nosotros. Él sí desea. ¿Ok? Pero sentía esto antes de irnos, que sentía como muy fuerte que hagámosle una invitación a que se quede en casa, que se quede acá. ¿Ok? Yo sé que hay muchos que llevan años quizás en la iglesia y que ya hicieron la oración de fe. Buenísimo. Aceptaron a Jesús como su Salvador. Buenísimo. Pero invitémoslo una vez más a decir, Jesús, Espíritu Santo, esta es tu casa. ¿Sí? Quiero ser la mejor casita para habitar. Enséñame a cómo ser la mejor casita. Porque mis características de mejor casita quizás no se parecen en nada a la que Jesús esperaba. Pero vayamos viendo. Espíritu Santo, enséñame a honrar este acto de amor de que decidiste habitar en mí. Así que, ¿les parece? Oramos y le pedimos al Espíritu Santo que es como renovar el pacto. Renovamos el pacto de amor. Decimos, Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Si puedes repetirlo, Espíritu Santo, te amamos, necesitamos más de ti. Espíritu Santo, te amamos, necesitamos más de ti. Espíritu Santo, no queremos tener la imagen solo de un fuego, de una paloma. Queremos conocerte completamente, tener esta comunión contigo. Que cuando estemos solitos tengamos esa conciencia de que tú estás en nosotros, estás con nosotros todo el tiempo. Y ahora te damos la bienvenida. Si ya te la hemos hecho, te volvemos a decir, eres bienvenido, Espíritu Santo, en mi vida. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en mi vida. Toda mi vida te pertenece. Mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, todo te pertenece. Todo te pertenece, no me guardo nada. Tú eres digno de que yo pueda confiar y me expongo completamente a tu amor, Espíritu Santo. Necesito conocer más de tus emociones, de tus pensamientos. Me comprometo a vivir una vida en comunión contigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que hay una iglesia que anhela que tú seas quien nos va instruyendo, nos va guiando en el día a día. Cuando no sepamos qué hacer y cuando creemos saber lo que estamos haciendo, aún así, Espíritu Santo, ven, instrúyenos, ven y háblanos. Nuestros oídos te pertenecen. Nuestros oídos te pertenecen, Espíritu Santo. Ahora te pido un regalo especial, que abras nuestros ojos espirituales para poder verte, Espíritu Santo. Necesitamos verte. Necesitamos sentirte en ese abrazo tan tierno.